Aleluya, pues damos gracias a Dios porque por todo lo que hemos recibido, por lo que estamos recibiendo y por lo que recibiremos. Dios siempre ve nuestra necesidad y en base a su misericordia nos da más de lo que merecemos. Como ha dicho nuestro hermano Emilio, el pastor hoy no está, le han invitado, creo que era el aniversario de los hermanos allí en Lleida y le han invitado y se ha ido todo el fin de semana a estar con ellos, disfrutar, para arriba, para abajo, predicar, por supuesto. Ha ido a predicar y estar con los hermanos, le han invitado y bueno, pues ahí está, que Dios lo ha llevado, que lo traiga, igual que lo ha llevado, que nos lo traiga otra vez. Y bueno, damos gracias a Dios también por lo que está haciendo el pastor en medio de nosotros. Dios ha visto la necesidad que teníamos de un predicador y un pastor con un corazón pastoral y no lo ha traído. Y bueno, pues vamos a traer otra vez Jonás. Trajimos hace una semana Jonás 1 y esta vez traemos Jonás capítulo 2 y veremos una gracia soberana. Y estuvimos viendo en verde de la perspectiva del fallo de Jonás, un hombre que dijo que no a Dios y huyó. Estuvimos viendo más bien la panorámica de un Dios soberano que, viendo el corazón de un siervo suyo, de un profeta, Dios decidió tratarlo con él y enviarlo a predicar. Y como yo vimos la soberanía de todo lo que sucedió en el barco que lo tiraron. Y siempre estamos hablando porque Dios muestra su misericordia soberana incluso en nuestra desobediencia, y lo pudimos ver en Jonás 1. Y hablando siempre de la soberanía de Dios, quise traer una explicación breve aunque sabemos más o menos lo que es, pero una explicación un poquito de lo que cuando hablamos de la soberanía de nuestro Dios. Y la he traído para explicarla un poquito. Dice: la soberanía de Dios es un atributo incomunicable y es el cual Dios tiene el control de todo como gobernante supremo y absoluto de toda la creación, con poder y autoridad suprema sobre todo lo que existe, visible e invisible. Cuando decimos invisible e invisible, no solo hablamos del mundo espiritual, sino de lo físico que no vemos. Hay cosas físicas que no vemos o que no alcanzamos a ver. Pues estamos hablando de lo físico que vemos, de lo que hay físicamente también que no vemos, ¿vale? Como por ejemplo son todas las leyes físicas universales. No las vemos, pero también las gobierna. Y luego del mundo espiritual. Cuando hablamos de un Dios soberano, estamos hablando del Dios que gobierna todo lo que se le ocurrió crear, sean visibles o sea invisibles, sea espiritual o sea de ámbito que nosotros no podemos llegar a ver. Tiene una voluntad suprema porque su propósito se cumple y nadie puede detener su propósito ni cuestionar sus acciones. Esa es la soberanía de nuestro Dios. Y habiendo explicado brevemente lo que es la soberanía como un Dios supremo que gobierna con poder, con autoridad, todo, absolutamente todo, lo pudimos ver como explicación revelada de Dios en Jonás 1. Es una historia donde Dios muestra su soberanía sobre Jonás y sobre su misericordia y su gracia. En el capítulo 1 estuvimos viendo como un Dios soberano que gobierna sobre vientos, sobre mares, sobre hombres y sobre animales. Estuvimos viendo cómo levantó la tempestad, cómo movió la tempestad y se enojó el mar y se levantó sobre los hombres, cómo los llevó a un arrepentimiento y un reconocimiento de su misericordia, el único Dios verdadero de los marineros, que eran paganos, tenían otros dioses, y llegaron a reconocer cómo Dios se mostró en misericordia también con los marineros. Y sobre los animales, vimos la soberanía de Dios en el gran pez, en el capítulo 1, y vemos cómo se cumple en esta historia el propósito redentor. Es un propósito redentor dentro de esta historia, porque no hay una historia que
que aparte la redención, porque es una obra trinitaria. Y entonces vemos cómo Dios, en su misericordia, nos trae redención, porque podemos estar viendo y observando cómo que la soberanía de Dios no termina cuando caemos, porque Jonás cayó, pero la soberanía de Dios le levantó, le mostró su misericordia, le mostró su piedad, porque Él gobierna incluso en nuestros momentos más oscuros para producir un arrepentimiento. Lleva un propósito, y es producir en nosotros un arrepentimiento para que veamos nuestra situación y conducirnos a su propósito redentor, que siempre empieza ahí y termina en un plan redentor. Los procesos, pues son los procesos de cada uno que lleva en su vida. El de Jonás es este, vemos que es este no sería el único que tuvo Jonás tuvo una vida más larga, pero vemos esta historia y se muestra el plan redentor que tuvo con más gente que Jonás, sino que fue Jonás, los marineros y una ciudad grandísima que era Nínive. Y lo estamos viendo. Y me gustaría que en voz alta, otra vez, leyese nuestro hermano Emilio, Jonás, capítulo 2. Todo el capítulo 2. Sí, son 10 versículos, sí. Dice la palabra del Señor, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo al medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén, amén y amén. Vemos a Jonás cómo empieza a clamar a Dios desde su propia angustia, desde el mismo vientre del pez. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre. Y vemos cómo empieza a orar en esa angustia. Me imagino que ve su angustia porque no creo que estar dentro de la tripa de un pez en medio del océano en lo profundo será lo más horroroso. Creo que no le habrá pasado a nadie nada más que Jonás. Y ve su angustia, ve su gran problema y vemos el desarrollar de la oración, porque él clama de lo que es su angustia, su situación, pero también está viendo cómo se desarrolla la oración de Jonás y la ve como que es provocada por Dios. O sea, él tiene el conocimiento diciendo, estoy en medio de una tormenta, no sé cómo llega aquí, no, lo entiende todo, entiende su desobediencia, entiende que está en un problema, ve su gran situación, su gran angustia, pero vemos como que él ve que todo eso es del Dios soberano, es un acto producido por el mismo Dios soberano y todopoderoso. Él entiende, él está consciente de su situación y él ve su amargura que lleva, que es producida por el pecado. La amargura es por la desobediencia que él tiene y él la está viendo, la está viviendo, y él ora en base a esa angustia, en base a esa situación tan desagradable que está pasando. Él la entiende. ¿Y qué vemos ahí?
vemos el producir del pecado, vemos la amargura del pecado, porque el pecado es triste, porque nos separa de Dios y porque llevó a Jesús en la cruz. Por eso es triste el pecado, nos separa de Dios. Y Jonás está triste, entiende su situación, entiende su problema, entiende hasta dónde abarca su gran problema, se ve que está desesperado, tiene una desesperación, pero la desesperación es producida por el pecado de la desobediencia. Él entiende esta situación es producida por mi propio pecado y entendemos que el pecado es lo que llega a producir en nosotros. No produce alegría cuando somos tentados. La tentación se puede ver como algo dulce, pero es amarga, porque ofendemos a Dios. Y eso es lo que produce el pecado. Tristeza en nosotros, tristeza porque hemos ofendido a Dios. Y entendemos eso, que es triste porque nos separa de Dios, porque ese pecado le ha costado la vida a Jesús. Eso es lo que produce el pecado en nosotros. Nos hemos separado de la comunión perfecta que teníamos con Dios. El pecado es triste porque nos separa de Dios y porque llevó a Jesús a la cruz. Si la muerte de Cristo fue dolorosa y llena de amor, entonces el pecado es doloroso porque fue la causa de su sacrificio. Hasta ahí nos lleva el pecado. Y Jonás está en ese momento donde está angustiado porque ve su situación. Y si vemos el desarrollar de los versículos, por ejemplo, del 2 al 6, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes y me echaste a lo profundo. Ahí ves su situación en medio de los mares y me rodearon la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dijo, desechado soy delante de tus ojos, porque ves su pecado, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeaste el abismo, el alga se enredó, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. ¿Veis el desarrollar de su angustia, de toda su situación que ve? Y cómo Jonás oraba sabiendo a quién oraba. Él conocía a Dios, conocía su relación, veía su relación, sabía que su pecado lo había separado de Dios, la consecuencia del mal que estaba pasando era por su desobediencia. Y vemos el desarrollar que tiene de la fe. Cuando oraba tenía seguridad de que yo veré tu santo templo, me has desechado. Vemos una fe sabiendo que su oración era escuchada por su angustia, que su oración era escuchada por un Dios misericordioso, porque habla de su misericordia, me has desechado, pero yo sé que veré tu santo templo. Está hablando de que tenía seguridad de que el Dios soberano, todopoderoso, le estaba escuchando esa oración en ese momento tan crítico, porque sabía que él no miraba para otro lado, sabía que he cometido un error, estoy aquí, pero sé que en esta situación veré otra vez tu santo templo. Él entendía hasta que tenía compasión de su propia persona por lo que había pasado. Pero nosotros contemplamos hoy a un Dios con un plan redentor. Él veía su situación, pero nosotros ahora leyendo su historia contada, vemos al Dios con un plan redentor hacia Jonás. Porque entendemos, nosotros ahora ya tenemos la revelación y entendemos que el pez no era un castigo, era un rescate en medio de una tormenta, era un rescate. ¿Por qué? Porque si lo tiran al mar y no aparece el pez, se ahoga, no hubiese nadado en medio de una tormenta. Y ahora entendemos de que eso era gracia, eso era misericordia, porque él tenía un plan redentor. Y eso es lo que contemplamos esta mañana, a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios que nos cuida. Vemos a un Dios soberano, todopoderoso, porque él le hace pasar por esa circunstancia para mostrarle su gracia soberana, porque de él también se compadece. Dios nos manda un juicio sobre Jonás en el momento que él desobedece.
vemos a un Dios misericordioso, porque le deja pasar por esa circunstancia porque él quiere mostrarle el corazón de Jonás. Quiere abrir su corazón, quiere enseñarle el gran problema que tenía Jonás. Y tenía que pasar por esta circunstancia, para que se diese cuenta del gran problema que él tenía en su corazón. Y Dios se lo muestra. Y eso es gracia, porque si Dios nos muestra su misericordia es para que veamos nuestro pecado. Y si vemos nuestro pecado, porque Dios ha obrado y nos ha dado luz, eso es gracia. Y eso es misericordia, porque yo estoy ciego ante mi pecado, porque me deleito en mi pecado, pero si Dios me deja ver que ese deleite es muerte para mí, y lo entiendo porque Dios me lo ha mostrado, es gracia y es misericordia. Porque también vemos que Jonás pedía misericordia, porque él pedía misericordia, pero podemos ver cómo no quería misericordia para el pueblo de Nínive. Él pasa por una circunstancia mala y ora enfocando hacia la misericordia. O sea, me has desechado, me has hecho todo esto, pero yo sé que al final veré tu santo templo. Pedía una misericordia, pero él no quería misericordia para los ninivitas. Es lo que le quería mostrar Dios. Yo quiero tener, como ha leído, yo quiero tener misericordia de que tengo misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Quiero tener misericordia con Nínive. No, con Nínive no. Conmigo no cuentes para eso. ¿Veis cómo él pedía misericordia en su situación? Eso es lo que le quería mostrar Dios, el corazón que tenía Jonás. Vemos a un Dios que él se quería compadecer de quien se quiere compadecer. Vemos en el 7 y en el 8, cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. Vemos la fe que tenía Jonás en esa preocupación. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, y los que siguen vanidades ilusorias su misericordia propia abandonan. En el momento más oscuro de la vida de Jonás, él se acordó de Dios, pero vemos que Dios nunca se olvidó de Jonás. No se olvidó de Jonás porque tenía un trato especial y tenía que hacer algo con Jonás, y entonces Dios acordó. Dios siempre tenía presente a Jonás. Siempre, en todo momento le tenía presente a Jonás. Para una obra, para tratar su corazón, para el problema que tenía en su corazón, su desviación hacia esto está bien, no, conmigo no cuentes para eso. Ese es el gran problema que tenía Jonás en la desobediencia, y lo vimos en el desarrollo del libro. Dios vio la necesidad que tenía de Jonás de cambiar su corazón. Tenía un problema grave. Pues, cuando dimos Jonás 1, vimos que nosotros nos identificábamos con Jonás. No queremos que yo no hubiese hecho lo de Jonás. Nosotros también hubiésemos hecho lo de Jonás. Nos identificamos con Jonás. Somos Jonás en este momento. No, os comenté, digo, quitar el nombre de Jonás y poner cada uno su nombre. Y Adolfo huye. Huimos de lo que nos dice Dios. Vemos en el 9 y en el versículo 9 y en el versículo 10 está terminando ya la oración de Jonás. Dice: mas yo con voz de alabanza te alabaré, con sacrificios propagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vemos aquí a un Dios lleno de misericordia, y por eso debemos dar gracias, porque tiene misericordia. Jonás lo entendió, que dice: cumpliré, haré, obedeceré. Vemos a un Dios lleno de misericordia, porque si llega Jonás a reconocer eso y a esa situación, es porque está pasando ese proceso y puede llegar a ver que necesita misericordia de parte de Dios. Mas yo con voz de ofrecer sacrificios, yo lo pagaré. Dice, al último del versículo dice: las salvaciones de Jehová. ¿Cómo llega a terminar su oración? Porque llega a entender que solo la salvación es de su Dios, de Jehová. Lo entiende.
Por eso debemos dar gracias, porque solo en Él viene la salvación. Esa es la cumbre teológica del libro y de toda la Biblia. La salvación no es de voluntad humana. Lo estamos viendo en estos versículos. No es porque Él quiera salvarse, porque no puede salvarse. Ve y entiende que la salvación solo es de Dios. La salvación no es de voluntad humana ni de méritos propios, es del Señor, del Dios soberano. Es soberano porque en su soberanía ha decidido tener misericordia. Porque si vemos el desarrollo del libro, en ningún momento ha tenido que tener misericordia de los ninivitas, no ha tenido que tener misericordia de los marineros, no ha tenido que tener misericordia de Jonás, pero no ha decidido mandar juicio, ha decidido mandar gracia. Vemos el desarrollo de un Dios misericordioso. Vemos la panorámica de cómo Dios es bueno y nos guía a un arrepentimiento. Y por eso debemos de ser agradecidos porque ha tenido una gracia inmerecida, no merecida, sino inmerecida, y por eso debemos de ser agradecidos y obedientes ante un Dios todopoderoso, soberano y bueno. Y vemos en el versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahí termina lo que es el capítulo. Cómo procede el gran pez, no creo que fuese, porque le llama el gran pez, no sería un pez muy pequeño para estar en la barriga del pez. Vemos la autoridad de Dios sobre el animal que él propio creó. Es una autoridad suprema, una autoridad, nadie puede tener un dominio sobre un animal, y Dios lo tiene porque es el creador que gobierna todo. El pez no actuó por instinto. Los animales tienen instinto, viven por instinto. Pero este animal obedeció al mandato de Dios. En ese momento no tenía un instinto, en ese momento obedecía a su creador. El animal no tiene conciencia, él obedece la orden de Dios. El mismo pez que preparó en el capítulo 1, vemos que en el 2 lo tira en tierra, lo libera en tierra. Es todopoderoso, ¿eh? Qué desarrollo del libro. A veces esta historia la pasamos un poquito rápida. Es una historia que se conoce mucho, que se ha hablado mucho de Jonás, pero si se para uno, ves el desarrollo del libro, cómo Dios está orquestando, gobernando soberanamente toda esta historia, que parece muy ligera porque es un libro corto, pero muy profundo. Porque Dios se está mostrando, y sigo diciendo que eso es gracia. Se está mostrando. Este es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. No sé qué idea podemos llegar a tener de Dios, pero si conocemos a Dios es porque Él mismo se está revelando por medio de su palabra. Y podemos ver que cuando Dios salva soberanamente. Cuando Dios llama irresistiblemente. Lo estamos viendo en el libro. Y cuando Dios disciplina, restaura plenamente. Amén. Está intentando restaurar el corazón de Jonás. Eso es lo que estamos viendo, la panorámica que estamos desarrollando y viendo a través de este libro. Cómo el actuar de Dios en esta desobediencia, en cómo está tratando el corazón de su profeta, lo que quiere llegar a hacer, el plan de redención. Es un plan de redención. Y como he dicho antes, no hay otro plan de Dios que no sea mostrando a Cristo para redimirnos. No hay otro. Y vamos, porque el mismo Jesús menciona a Jonás directamente en el Evangelio de Mateo 12:40. Es mencionado, Jonás es mencionado en Mateo, ¿no? Es una historia. Sí, por boca de Jesús. Por boca de Jesús menciona, esta historia es mencionada en Mateo 12:40. Y vamos a leer Mateo 12:40, porque lo mencionó Jesús a Jonás. Y vamos a leer, dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días
y 3 noches. Eso es mencionado por el mismo Jesús. ¿Y qué quiere decir que Jesús mencione esto que acabo de leer? Primero, que es verídico, que no es una historia que pasó y para que veamos la soberanía de Dios, no es un hecho que pasó. Sí, dice, aquí Jesús interpreta la historia de Jonás como una figura profética de su propia muerte y resurrección. Interpreta la historia de Jonás como una figura profética de su propia muerte y resurrección, porque revela el plan de Dios y su salvación. Por eso lo menciona Jesús. Dios mostró en Jonás un signo anticipado de la salvación, alguien que desciende a la profundidad de la muerte y vuelve a la vida por el poder divino. Eso es lo que está mostrando el desarrollo de la historia de Jonás cuando se lo traga el pez. Todo eso está profetizando, es algo profético. Dios mostró en Jonás un signo anticipado de la salvación, alguien que desciende a la profundidad de la muerte y vuelve a la vida por el poder divino. Por lo tanto, la historia de Jonás en el capítulo 2 y en el libro en su conjunto sirve como un patrón o una sombra, o como se dice, un tipo, que encuentra su cumplimiento y significado pleno en la obra redentora y resurrección de Jesucristo, que le llamaremos antidipo. Eso es lo que está mostrando toda la historia de Jonás, que lo vemos un poquito a veces rápido, porque es corta, porque es un libro de un profeta, no de los que tienen, se le dice como un profeta menor, es un profeta menor, pero los libros pequeños como que trae poco libro. Sí, pasarían más cosas, supongo, pero a Dios le ha placido que conozcamos esta historia solo de Jonás. Y podemos ver como aplicación a toda esta oración y al capítulo 1 y capítulo 2 que hemos estado desarrollando en estos días, podemos ver a Jonás que huyó de los pecadores, porque ahora tenemos que conectar esto con Cristo. Pero no lo conectamos porque es un igual a Cristo. No es un igual a Cristo. Podemos ver a Jonás que huyó de los pecadores, eso es como lo conecta. Se alejó de ellos y vemos cómo Cristo se acerca a los pecadores. O sea, a Jonás le dice, vete a los pecadores de Nínive, y dice, no, yo no voy, yo me voy para otro lado. Y ese es el profeta. Ese es un hombre con su propia decisión. Un hombre que acaba de pecar delante de Dios. Y vemos cómo Cristo no huye de su cometido. Jonás se aleja de los pecadores porque dicen, ninivitas, no. Cristo dice, muero por ellos. Muero por todo aquel que se arrepiente. Los lleva a un arrepentimiento, piden perdón y les perdono. Y les doy fe para que crean. Para salvarnos se hizo como uno de nosotros y vivió entre nosotros. Ese es nuestro Cristo. ¿Veis la diferencia entre cómo nadie puede salvarse a sí mismo? ¿Cómo no llegamos al estándar que pide Dios? Y necesitábamos a alguien que viniese a redimirnos. Porque los grandes profetas han fracasado, han fallado, han pecado, han desobedecido, no han cumplido la ley en perfección. Y lo vemos aquí en Jonás, pero que se aleja de los pecadores, dice a ellos no. Y como Cristo cuando viene comía en casa de pecadores, en casa de publicanos, como se acercaba a todos los... Y era murmurado por toda la élite que había de fariseos y saduceos. Y decían, ¿con quién te juntas? ¿Con pecadores? Con pecadores, ese es nuestro Cristo. Porque Dios el Padre muestra su misericordia hacia nosotros por medio de Cristo, su amor que nos guía a un arrepentimiento y nos da fe que descansa solo en nuestro Salvador, y que su plan de redimirnos y salvarnos y corregirnos es siempre el trato que tiene con nosotros. Siempre nos redime, nos salva, nos corrige, ese es el trato que tiene con nosotros. Y habiendo dicho de que necesitamos a nuestro Redentor, que vivió Cristo entre nosotros, vamos a verlo en Hebreos 4, 14, 16. Vemos a nuestro Cristo como el gran sumo sacerdote, como el que él no dijo que no al Padre,
Él fue voluntariamente. Necesitábamos a alguien así para poder salvarnos. Nadie podía morir por nosotros mismos moríamos por nuestro propio pecado eternamente. Y Cristo ha muerto por nosotros para siempre. Amén. Amén. Y vamos a leer Hebreos 4, 14 y 16. Y vemos a nuestro gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, a Jesús, quien nos reconcilió con Dios, quien nos dio acceso a ser hijos. En el Hijo nos acercamos al Padre. Este es nuestro gran sumo sacerdote que nosotros necesitábamos y al que tenemos. Necesitábamos a Cristo. No había otra forma. Y en eso apunta este libro, a la necesidad de nuestro Redentor. Un Dios soberano que decidió salvarnos. Él decidió salvar a los ninivitas. Él decidió corregir a Jonás. Él decidió soberanamente salvar a los marineros. Eso es lo que vemos aquí, en el libro de Jonás. Pero el plan de redención está en todas las historias que hay en la Biblia, está desde Génesis a Apocalipsis, es un plan de redención. Y lo vemos aquí a donde lo hemos leído en Hebreos 4, 14, el gran sumo sacerdote, no es solo para los ninivitas, murió para todo aquel que cree y se arrepiente. Hasta aquí. Hubiese sido una salvación, si se hubiesen salvado solo los ninivitas, era pequeña. Era para nosotros, era para todos nosotros, todos los que nos arrepentimos y todos los que creemos. Es para su iglesia, el gran sumo sacerdote. Y hemos estado viendo el desarrollo de este libro y lo estamos viendo con esta perspectiva y seguiremos viendo esta perspectiva en Jonás 3 y Jonás 4 hasta que acabemos el libro. Es precioso ver el Dios soberano porque puedes desarrollar este libro con los fallos de las personas, con la desobediencia de las personas, y sí está el desarrollo de las personas, las equivocaciones de las personas, cómo caen las personas, pero miremoslos así en este libro, miremos en la perspectiva de cómo el Dios soberano se compadece, cómo el Dios misericordioso tiene gracia hacia el que se equivoca, el que cae, el que se distrae, cómo Dios se compadece y es una gracia soberana, porque nadie le habrá aconsejado actúa de esta forma, por eso Él es soberano. Él no pide consejo a nadie, Él toma esa decisión de tener gracia y de tener misericordia, y esto es lo que estamos contemplando en el libro, que aún su gran profeta desobedece y dice, gracia para ellos no, y dice, para ellos sí, porque me han ofendido a mí y soy yo el que les tengo que perdonar, y si se arrepienten yo les perdono. Y con el gran sumo sacerdote nos pasa a nosotros, mandó a Cristo y es nuestra garantía de que si nos arrepentimos, nos perdona. Hallamos misericordia, porque es un Dios soberano y Él ha decidido mandar a su Hijo voluntariamente vino y decidió por nosotros y nos podemos acercar al trono de su gracia confiados, sabiendo que nos perdona. ¿Hallamos perdón? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto por mi pecado. Entonces, cuando caiga y esté avergonzado, ¿me podré acercar confiadamente? Sí. A Cristo le ha costado su propia vida, entregarla y morir para que ese pecado sea perdonado. O sea, dice, sed santos y no pequéis. Tenemos un proceso de santificación, pero caemos. No llegamos a esa perfección todavía. Somos santificados progresivamente, cada vez pecamos menos, cada vez amamos más a Dios y como decía Rafa, y de mejor manera, porque estamos aprendiendo a amarle y a obedecerle cada día mejor. El Espíritu Santo en nosotros está haciendo una obra de santificación progresiva
y amamos mejor a Dios. Estamos conociendo más a Cristo, conocemos más el plan de redención, pero aún caemos. Un solo pecado nos separaría para toda la eternidad de Dios. Y aún los cometemos. Entonces nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia sabiendo que hay un sumo sacerdote que pagó por ese pecado que aún cometo, ese fallo que aún me estorba. Me puedo acercar confiadamente, seguro, porque es una promesa de Dios, me puedo acercar confiadamente sabiendo que hay un perdón, porque Dios ha decidido en su soberanía perdonarme. Y entonces acerquémonos confiadamente cuando fallemos, cuando caigamos, cuando nos sintamos derrotados. Acerquémonos confiadamente al Dios que ha decidido perdonarnos, sabiendo y entendiendo que fallamos, que caemos, que tropezamos. No es un pecar deliberadamente, si no hemos entendido esta gracia. Es vivir agradecidos, porque aun cuando caigo, el Dios ha decidido perdonarme en su Hijo Jesucristo, el gran sumo sacerdote, que fue a la cruz para pagar con nuestros pecados. Y este es el desarrollo que he traído de Jonás, capítulo 2, que ya desarrollaremos el Dios mediante, más para adelante. Jonás 3, y seguiremos viendo la historia de Jonás, el Dios soberano, misericordioso, bueno, redentor hacia nuestras vidas. Y Dios es bueno porque si podemos conocer ese carácter de Dios es porque Dios se ha revelado. A Dios le ha placido en su soberanía mostrar sus atributos y quién Él es a su iglesia. Y damos gracias a Dios porque tenemos esta gracia soberana para ir conociéndole. O sea, vamos a seguir conociéndole por medio de su palabra, por medio de la exposición bíblica. No hay otra forma de conocer a Dios. No, Dios no es como yo creo, como yo me imagino. Por ahí la gente va diciendo, sí, yo creo que Dios es, yo creo. Es un propio pensamiento de las personas que a veces tenemos, pero Dios se ha revelado. Dios es como Él dice que es. Y Dios se ha revelado por medio de su palabra y damos gracias a Dios porque solo por medio de su palabra conocemos al Dios soberano. Vemos su soberanía y todos sus atributos han sido puestos en la cruz y nosotros nos exponemos a ella para dar gracias a Dios, porque le podemos conocer cada día un poquito más. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te damos gracias porque por medio de tu palabra podemos conocerte un poquito más cada día. Te damos gracias porque a ti te ha placido en tu soberanía mostrar tus atributos. Y te damos gracias porque somos expuestos a tu palabra, Dios mío, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos da la luz para ir conociéndote. Porque no es que estemos solos y es un libro. No, tenemos a tu Espíritu Santo que nos alumbra tu palabra para poder entenderla. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu palabra, viviendo cada día, amándote más, obedeciéndote más. Ayúdanos a santificarnos, Dios mío, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros en la santificación. Gracias, Dios mío, porque sabemos que el conocerte no solo es hasta aquí, sino es eternamente. Te conoceremos más y mejor en tu reino. Y te damos gracias porque en este tiempo podemos abrir tu palabra, tu escritura, y conocerte más y mejor. Gracias, Padre Santo, mi Dios eterno. También oramos por Rafa, por el pastor, por el viaje que tenga de bien, para que lo traigas a nosotros de bien, Dios mío, junto con su familia. Te damos gracias, Dios mío, Señor, que tenga una buena exposición, que esté tranquilo, Dios mío, Señor, con nuestros hermanos en Lleida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.